Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Están en contacto con Radio María y este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y vamos a comenzar como es costumbre con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Hoy estamos transmitiendo desde los estudios de Radio María en Chicago a todo el país. Y un anuncio para los que están en la ciudad de Chicago: el día 26 de julio va a haber una carrera 5K y Radio María va a estar participando. Y Radio María extiende la invitación a todos aquellos que quieran participar. Y por favor, si quieren participar, llamen por teléfono al 773-207-5510. Nuevamente, 773-207-5510. Así que si gusta participar, por favor, llame a Radio María y reserve su lugar para ser parte de esta carrera que se va a llevar a cabo el 26 de julio en el estadio Soldier Field, cerca del lago. Así que gracias a todos ustedes por su atención. Y vamos a retomar el estudio de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Ustedes recordarán que esto surgió debido a que nuestro nuevo Papa, León XIV, eligió ese nombre en homenaje a León XIII, porque León XIII se considera el padre de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, esto lo hemos visto en varios programas, es un cuerpo de documentos de la Iglesia, ¿no?, escritos por papas, por conferencias episcopales, por obispos, que nos guían a todos nosotros en cómo manejarnos dentro de la sociedad civil. Y el Papa León XIII escribió esta encíclica a fines del siglo XVIII por diversos problemas, ¿no? Un tema que era muy candente en ese momento era la revolución industrial, que se manifestaba a través de la creación de maquinarias que reemplazaban parte del trabajo manual y que trajo consecuencias negativas en algunas partes del mundo porque personas que hacían trabajos manuales se quedaban sin empleo. Eso por un lado. Por otro lado, también estaba el tema de las diferentes ideologías políticas, aunque el comunismo se manifestó más fuerte en el siglo XX, a principios del siglo XX, ya era un problema en esa época cuando el Papa León XIII escribió esta encíclica. Y por supuesto, no solo era el tema del comunismo y el socialismo, sino que también era el del capitalismo, ¿no? El de perseguir un lucro o una ganancia sin tener en cuenta al ser humano. Entonces el Papa escribe esta encíclica para traer a la mente de toda la gente del momento y a la gente de hoy, porque esta encíclica aplica a nuestra realidad cotidiana, de que la dignidad del ser humano debe ser preservada y no podemos irnos a los extremos de el socialismo o comunismo que quitan la propiedad privada del ser humano y el capitalismo en el otro extremo que busca la ganancia sin tener en cuenta la dignidad del ser humano.
Así que vamos a retomar la lectura en el punto 31 de esta encíclica. No nos falta mucho para llegar al final, pero aquí vamos a hablar un poco de cómo los bienes, ¿no? Los bienes físicos, los bienes externos, como los llama el Papa, son necesarios hasta cierto punto y, por supuesto, él habla de lo que es la avaricia y la ambición. Entonces vamos a retomar la lectura del documento en el punto 31, donde el Papa escribe: por lo que respecta a la tutela de los bienes del cuerpo y externos, lo primero que se ha de hacer es librar a los pobres obreros de la crueldad de los ambiciosos que abusan de las personas sin moderación, como si fueran cosas para su medro personal. O sea, que ni la justicia ni la humanidad toleran la exigencia de un rendimiento tal que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el cuerpo se rinda a la fatiga. Como todo en la naturaleza del hombre, su eficiencia se halla circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar. Cierto que se agudiza con el ejercicio y la práctica, pero siempre a condición de que el trabajo se interrumpa de cuando en cuando y se dé lugar al descanso. Muy interesante lo que dice el Papa en este párrafo, porque está hablando de aquellos que explotan a los obreros, los explotan tal vez pagándoles un salario mínimo o por debajo del mínimo y los hacen trabajar más de lo aceptado, ¿no? ¿Para qué? Para poder aumentar la producción y por consiguiente la ganancia. Y en la época en que se escribió esta encíclica, por supuesto, no había leyes que protegían al obrero, no había límites en las horas de trabajo diarias o por semanas. Tal vez tampoco existía el pago de las horas extra, o sea, un pago especial por horas trabajadas más allá de lo que le correspondía a la persona. Entonces el Papa aquí escribe, ¿no?, de la necesidad de que el obrero tenga derecho a su descanso y de que, por supuesto, sea compensado justamente y no sea explotado. El Papa continúa diciendo: se ha de mirar por ello que la jornada diaria no se prolongue más horas de las que permitan las fuerzas. Ahora bien, cuánto deba ser el intervalo dedicado al descanso lo determinarán la clase de trabajo, las circunstancias de tiempo y lugar y la condición misma de los operarios. La dureza del trabajo de los que se ocupan en sacar piedras en las canteras o en minas de hierro, cobre y otras cosas de esta índole ha de ser compensada con la brevedad de la duración, pues requiere mucho más esfuerzo que otros y es peligroso para la salud. Como pueden ver, el Papa está muy enfocado en el trabajo manual, ¿no?, que era el trabajo principal de la mayoría de la gente en esa época. No olvidemos de que antes la gente no tenía la posibilidad de ir a estudiar, solamente los que disponían de dinero lo podían hacer y tal vez los mejores trabajos eran reservados para unos pocos. Entonces la gran cantidad de obreros en un lugar determinado está marcada por la presencia de trabajadores de tipo manual y por supuesto el Papa cita a los que trabajaban en minas sacando piedras o minerales, que también lo considera un trabajo insalubre. No olvidemos de que hemos avanzado bastante con ese tema y ahora los trabajadores que se dedican a la minería tienen diversas protecciones y también límites en cuánto tiempo están trabajando en una mina, ¿verdad? Pero, claro, tenemos que volver a hacer
la aclaración que en la época en que el Papa escribió esto, realmente no había regulaciones a este tipo de trabajo o a otros tipos de trabajos manuales. El Papa continúa diciendo, hay que tener en cuenta igualmente las épocas del año, pues ocurre con frecuencia que un trabajo fácilmente soportable en una estación es insufrible en otra o no puede realizarse sino con grandes dificultades. Por supuesto, aquí se refiere a, por ejemplo, al trabajo del campo. A veces es difícil hacerlo cuando el clima está muy frío o tal vez cuando el clima está muy caliente, ¿no? El obrero que trabaja en el campo, si no se protege, ¿no? Tapándose la cabeza o el cuerpo o tomando suficiente agua, puede deshidratarse y puede enfermarse muy seriamente, ¿no? Entonces, esta era una realidad, evidentemente, en esa época, y sigue siendo una realidad en la nuestra, pero pensamos de que ahora hay más consideración hacia el trabajador agrario. El Papa continúa diciendo, finalmente, lo que puede hacer y soportar un hombre adulto y robusto no se le puede exigir a una mujer o a un niño. Y en cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres antes de que la edad haya dado suficiente desarrollo a su cuerpo, a su inteligencia y a su alma, puesto que la actividad precoz agosta, como a las hierbas tiernas, las fuerzas que brotan de la infancia, con lo que la constitución de la niñez vendría a destruirse por completo. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es un tema muy importante, ¿no? Porque realmente los niños no deben trabajar. Y sabemos de que aún en el siglo XXI hay países donde los niños son obligados a trabajar. Los ponen a trabajar en lugares, en compañías textiles, ¿no? Donde trabajan con ropa, los ponen a trabajar en el campo, los ponen a trabajar en diferentes lugares y bueno, aquí el Papa evidentemente aclara ese tema para los que no lo conocen, de que realmente se puede dañar a un niño de forma permanente, ¿no? Con trabajos pesados o trabajos insalubres o trabajos que solamente puede tolerar un adulto. Después dice, igualmente hay oficios menos aptos para la mujer nacida para las labores domésticas, labores estas que no solo protegen sobremanera el decoro femenino, sino que responden por naturaleza a la educación de los hijos y a la prosperidad de la familia. Y por supuesto aquí hay que hacer la salvedad que esto fue escrito a fines del siglo XIX, en el año 1800 y tantos, donde realmente la mujer todavía era considerada como de segunda categoría en muchos países del mundo y no tenían acceso a la educación y no tenían acceso a trabajos que ahora son accesibles tanto a hombres como mujeres, ¿no? Seguramente va a haber personas que van a decirme en este momento que todavía hay problemas porque a veces las mujeres son relegadas, ¿no? Cuando un hombre y una mujer aplican para un mismo trabajo, las chances son de que estadísticamente se ha establecido que el trabajo se le da por lo general al hombre, ¿no? Pero esperamos de que eso vaya cambiando, ya que sabemos que las mujeres tienen mucha capacidad para hacer cualquier tipo de trabajo y no necesariamente tienen que estar siempre dentro de la casa, ¿no? Que las mujeres que deciden quedarse en la casa cumplen con una función excelente, pero no puede limitarse o relegarse a la mujer a ese rol. El punto siguiente dice, establezcase en general que se dé a los obreros todo el reposo necesario para que recuperen las energías consumidas en el trabajo, puesto que el descanso debe restaurar las fuerzas gastadas por el uso.
En todo contrato concluido entre patronos y obreros debe contenerse siempre esta condición expresa o tácita, que se provea a uno y otro tipo de descanso, pues no sería honesto pactar lo contrario, ya que a nadie es lícito exigir ni prometer el abandono de las obligaciones que el hombre tiene para con Dios o para consigo mismo. Y aquí el Papa enfatiza el tema del descanso como algo totalmente necesario, algo que todos lo sabemos que el cuerpo humano lo necesita y que tal vez en la época en que se escribió este documento no era real, no era algo que se llevaba a cabo. Tal vez todavía hay países que abusan de los obreros, especialmente países que son muy cerrados al exterior, que no permiten que el exterior de alguna manera penetre y conozca la realidad, ¿no? Y siempre quieren pintar una cara muy bonita de lo que es el país, ¿no? Pero sabemos de que no es tanto así. En el punto siguiente, el Papa dice: atacamos aquí un asunto de la mayor importancia y que debe ser entendido rectamente para que no se peque por ninguna de las partes, a saber, que es establecida la cuantía del salario por libre consentimiento, y según eso, pagado el salario convenido, parece que el patrono ha cumplido por su parte y que nada más debe, que procede injustamente el patrono solo cuando se niega a pagar el sueldo pactado y el obrero solo cuando no rinde el trabajo que se estipuló. Que en estos casos es justo que intervenga el poder político, pero nada más que para poner a salvo el derecho de cada uno. Un juez equitativo que atienda la realidad de las cosas no asentirá fácilmente ni en su totalidad a esta argumentación, pues no es completa en todas sus partes, le falta algo de verdadera importancia. Y antes de continuar con este párrafo, vamos a analizar esta parte, ¿no? Porque, claro, en esa época el empleo consistía de el empleador ofreciendo un salario y ese salario siendo aceptado por el obrero que se comprometía a hacer un trabajo específico, ¿no? Ahora bien, el Papa dice que ni el patrón debe obrar injustamente negando de pagar lo pactado y ni el obrero tiene que trabajar menos de lo que había acordado, y por eso llama a la intervención del poder político, ¿no? Es decir, del gobierno, para que establezca leyes que proteja tanto al obrero como al empleador. Y el Papa continúa diciendo: trabajar es ocuparse en hacer algo con el objeto de adquirir las cosas necesarias para los usos diversos de la vida y sobre todo para la propia conservación. En el Génesis dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Luego, el trabajo implica por naturaleza estas dos a modo de notas: que sea personal, en cuanto la energía que opera es inherente a la persona y propia en absoluto del que la ejerce y para cuya utilidad le ha sido dada, y que sea necesario, por cuanto el fruto de su trabajo le es necesario al hombre para la defensa de su vida, defensa a que le obliga la naturaleza misma de las cosas, a que hay que plegarse por encima de todo. Pues aquí el Papa hace un análisis interesante, ¿no? Porque dice que trabajar es hacer lo necesario para conservar la propia vida y para las diversas necesidades que la vida nos presenta, ¿no? Por ejemplo, primera necesidad es comer. Segunda necesidad tal vez es vestirse. Tercera necesidad puede ser mantener la limpieza, ¿verdad? Entonces, estas son las razones por las cuales uno trabaja. O sea, si uno no trabajara, si no fuera una persona que tiene un dinero guardado, por supuesto, para poder sobrevivir necesita definitivamente trabajar. Y
el Papa más adelante dice, pues bien, si se mira el trabajo exclusivamente en su aspecto personal, es indudable que el obrero es libre para pactar por toda retribución una cantidad corta. Trabaja voluntariamente y puede por tanto contentarse voluntariamente con una retribución exigua o nula. Mas hay que pensar de una manera muy distinta cuando juntamente con el aspecto personal se considera el necesario, separable solo conceptualmente del primero, pero no en la realidad. En efecto, conservarse en la vida es obligación común de todo individuo y es criminoso incumplirla. De aquí la necesaria consecuencia del derecho a buscarse cuánto sirve al sustento de la vida, y la posibilidad de lograr esto se la da a cualquier pobre nada más que el sueldo ganado con su trabajo. Pase pues que obrero y patrono estén libremente de acuerdo sobre el mismo y concretamente sobre la cuantía del salario. Queda sin embargo latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes contratantes, a saber, que el salario no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Por lo tanto, si el obrero obligado por la necesidad o acosado por el miedo o mal mayor acepta, aún no queriéndola, una condición más dura, porque le imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia contra la cual reclama la justicia. Pues esto, hermanos, este párrafo largo básicamente nos enseña de que el trabajo debe ser bien remunerado, que la compensación del trabajador tiene que ser justa para que el trabajador pueda sobrevivir, ¿no? Es como diríamos en el siglo XXI, en el año 2025, una persona puede vivir con un salario de $5 la hora, ¿no? Lo cual es ridículo, ¿no? De hecho, en el estado de Illinois, el salario mínimo creo que ya es $16 o un poco más. Y eso es gracias a los estudios que el gobierno ha hecho de cuánto por lo menos necesita una persona para vivir, ¿no? De acuerdo al costo de la vida, ¿no? Entonces, un trabajo que antes se hacía por $5 hace 40 años atrás, hoy tiene que ser el mismo trabajo compensado mejor. Entonces, aquí el Papa habla de la necesidad de que la compensación sea la justa, de tal modo de que la persona pueda proveerse para sí misma y para su familia si la tiene. Muy bien. En estas y otras cuestiones semejantes, dice el Papa, como el número de horas de la jornada laboral en cada tipo de industria, así como las precauciones con que se haya de velar por la salud, especialmente en los lugares de trabajo, para evitar injerencias de la magistratura, sobre todo siendo tan diversas las circunstancias de cosas, tiempos y lugares, será mejor reservarlas al criterio de las asociaciones de que hablaremos después, o se buscará otro medio que salvaguarde, como es justo, los derechos de los obreros, interviniendo si las circunstancias lo pidieran la autoridad pública. Bueno, aquí el Papa ya está comenzando a hablar de las uniones de los trabajadores, ¿no? Que buscan el bienestar del obrero, ¿no? Y el Papa, por supuesto, habla de la jornada laboral en cada tipo de industria, ¿no? O sea, no se puede globalmente decir que toda persona debe trabajar 8 horas. Depende del tipo de trabajo, ¿no? Y el Papa, si bien no lo dice directamente, él acentúa que aquellos que hacen un trabajo que pone en riesgo la salud deben trabajar menos horas que otros, ¿no? Para poder preservar esa salud. Y bueno, y hoy en día sabemos de que no solo es el tema de las horas de trabajo, sino también es los tipos de protecciones que se le brindan al trabajador. En el punto 33 dice, si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza, reducir gastos al objeto de que quede algo con que ir constituyendo un pequeño patrimonio.
pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por eso, las leyes deben favorecer este derecho y proveer a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Pues aquí el Papa habla de si una persona recibe un salario justo y ese salario, porque es considerado justo, le alcanza para cubrir las necesidades de su familia, también ese salario justo debe tener en cuenta que la persona pueda ahorrar parte de ese salario para eventualmente, comprar una casa, comprar un automóvil, ¿no? Invertir en algo que le va a tomar tiempo conseguirlo, pero que parte de esa base, ¿no? Parte de la realidad de que el obrero debe ganar lo suficiente no solo para cubrir sus necesidades y las de su familia, sino también que le permita hacer algún tipo de ahorro, ¿no? Por supuesto, hoy en el siglo XXI seguimos fomentando el ahorro, pero la realidad es de que hay familias que viven al día, ¿no? Es decir, dinero que entra, dinero que sale, porque los costos son más altos y las necesidades son diferentes y, por supuesto, para cubrir esas necesidades uno termina gastando todo el salario que trae a la casa, ¿no? Es un problema que aquí en los Estados Unidos, a pesar de ser considerado el mejor país del mundo en cuanto a la economía se refiere, igual hay muchas familias que viven, como se dice aquí, de cheque en cheque, es decir, dinero que entra es dinero que sale en gastos que son necesarios para una familia. Más abajo el Papa dice, por ello las leyes deben favorecer este derecho y proveer, refiriéndose al derecho a la propiedad, y proveer en la medida de lo posible a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Entonces, hacer todo lo posible para que la persona pueda eventualmente comprar su propia casa, ¿no? O su automóvil, o las dos cosas, ¿no? El Papa más abajo dice, la violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y otra. En un lado, la clase poderosa por rica que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando en su propia comodidad y beneficio toda la potencia productiva de las riquezas, y goza de no poca influencia en la administración del Estado. Y en el otro, la multitud desamparada y débil con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. Mas si se llegara prudentemente a despertar el interés de las masas con la esperanza de adquirir algo vinculado con el suelo, poco a poco se iría aproximando una clase a la otra, al ir cegándose el abismo entre las extremadas riquezas y la extremada indigencia. Pues aquí el Papa habla de que el obrero debe ganar, el empleador también debe ganar, pero no debe haber un abismo entre uno y otro, ¿verdad? Se tienen que acortar las distancias. ¿Y cómo se acortan las distancias? Remunerando al trabajador un salario digno y el trabajador dando lo mejor de sí para ganar ese salario. Muy bien, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar muy pronto con este programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y estaré de vuelta después de esta pausa, así que permanezcan en sintonía. Gracias. Abrázame tú, María, tus gozos sean mi consuelo, llegue mi llanto hasta el cielo, hasta que aparezca el día.
Bendice mi pensamiento, imprégname con tu amor, alivia mi cruel dolor y mi duro abatimiento. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Protégeme de las cosas que me separan de Cristo, para estar siempre provisto en sus manos amorosas. Dame tu virtud que ostenta toda la fuerza de Dios, que en hermosa unión los dos capearemos la tormenta. Rafael Marañón, 1988. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con Radio María y este es su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Antes de ir a la pausa, estábamos leyendo esta parte del documento donde habla de las remuneraciones justas, pero también hay algo que el Papa menciona en ese párrafo y que me gustaría también comentar, ¿no? Que es el tema de que cuando a un trabajador se le da la posibilidad de comprar su propia tierra, entonces trabaja esa tierra con más entusiasmo, sabiendo que esa tierra le pertenece y que esos productos de la tierra también le pertenecen, ¿no? Si traemos esto a nuestros días, vemos de que hay familias que tienen terrenos, ¿no? En las afueras de las ciudades y que trabajan esa tierra y lo que producen ellos lo comercializan, ¿no? A veces en nuestros barrios tenemos las ferias de diferentes comerciantes que traen lo que ellos, para vender lo que ellos producen en sus campos, ¿verdad? Que no son grandes compañías ni grandes millonarios que tienen tierras y tierras y tierras, ¿no? Y que básicamente dan de lo que les sobra, sino que estas son personas que tienen tal vez una granja, una parcela de tierra que la trabajan y bueno, lo que producen lo quieren vender. Entonces el Papa habla de lo bueno que es de que las personas tengan acceso a su tierra para que puedan trabajarla, ¿no? Y claro, esto tal vez resuena más en los oídos de las personas que vivían en la época en que se escribió esta encíclica. Ahora tal vez el interés no es tanto tener su parcela de tierra para cultivar sus propias verduras y frutas, ¿no? Si uno especialmente vive en una ciudad o en un suburbio, ¿no? Sino de que se trata ahora de tener un buen trabajo que le permita a la persona tener su propia casa, su propio automóvil, tener comida en la mesa y tener a la familia bien vestida y educada, ¿no? O sea, hay más temas que hay que tener en cuenta sin necesidad de tener una parcela de tierra que trabajar. Pero igual el punto es válido porque cuando nosotros vamos a esas ferias de comerciantes encontramos personas que venden tal vez manzanas o venden algún tipo de verdura, productos de la tierra o también los que tienen granjas o corrales, ¿no? Tal vez ofrecen quesos hechos con leche de los animales que tienen, o tal vez algunos aún puede ser que vendan la carne de los animales que ellos crían. En fin, pequeños comerciantes, ¿no? que hacen este tipo de trabajo. El Papa dice que aquellos que trabajan su propia tierra aprenden a amar más a la tierra cultivada por sus propias manos, de la que esperan no solo el sustento, sino también una cierta holgura económica para sí y para los suyos. No hay nadie que deje de ver lo mucho que importa este entusiasmo de la voluntad para la abundancia de productos y para el incremento de las riquezas de la sociedad. De todo lo cual se originará otro tercer provecho, consistente en que los hombres sentirán fácilmente apego a la tierra en que han nacido y visto la primera luz, y no cambiarán su patria por una tierra extraña,
si la patria les da la posibilidad de vivir desahogadamente. Pues claro, esto es en relación directa a los inmigrantes, ¿no? Y muchos de nosotros sabemos de que el inmigrante a veces es motivado por no poder hacer en el lugar donde nació lo que desea hacer. Entonces busca hacerlo en otro país donde se le dan más posibilidades. El Papa también habla de la importancia de que la propiedad privada no se vea absorbida por la dureza de los tributos e impuestos. El derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y por tanto la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Pues aquí obviamente el Papa sabe, especialmente cuando escribió esta encíclica, sabía que los gobiernos, así como iban creciendo, ¿no? Iban creando más impuestos, ¿no? Y el tema de los impuestos, sabemos de que en la época de la Biblia existían los impuestos, ¿no? Y por supuesto el Papa hace un llamado a los gobiernos a que no abusen de esos impuestos. O sea, cada uno debe aportar al país, pero tampoco es cuestión de que los impuestos le quiten a la persona, al trabajador o al que es dueño de una tierra, gran parte de lo que gana a través del trabajo que lleva adelante. Muy bien. En el punto 34 el Papa dice: finalmente los mismos patronos y obreros pueden hacer mucho en esta cuestión, esto es, con esas instituciones mediante las cuales atender convenientemente a los necesitados y acercar más una clase a la otra. Entre las de su género deben citarse las sociedades de socorros mutuos, entidades diversas instituidas por la previsión de los particulares para proteger a los obreros, amparar a sus viudas e hijos en los imprevistos, enfermedades y cualquier accidente propio de las cosas humanas, los patronatos fundados para cuidar de los niños, niñas, jóvenes y ancianos. Pero el lugar preferente lo ocupan las sociedades de obreros que comprenden en sí todas las demás. Los gremios de artesanos reportaron durante mucho tiempo grandes beneficios a nuestros antepasados. En efecto, no solo trajeron grandes ventajas para los obreros, sino también a las artes mismas un desarrollo y esplendor atestiguado por numerosos monumentos. Pues aquí el Papa habla de lo bueno que son las uniones de los trabajadores para asegurar de que las necesidades del trabajador sean atendidas. Y más adelante dice: es preciso que los gremios se adapten a las condiciones actuales de edad más culta, con costumbres nuevas y con más exigencias de vida cotidiana. Es grato encontrarse con que constantemente se están constituyendo asociaciones de este género, de obreros solamente o mixtas de las dos clases. Es de desear que crezcan en número y eficiencia, y aunque hemos hablado más de una vez de ellas, nos sentimos con agrado en manifestar aquí que son muy convenientes y que las asiste pleno derecho, así como hablar sobre su reglamentación y cometido. Pues todos sabemos de que las uniones de los trabajadores buscan proteger al trabajador, asegurar de que el trabajador reciba una compensación justa, y la Iglesia apoya eso, pero seríamos ciegos si no reconociéramos de que a veces grupos que dominan estas asociaciones de trabajadores solamente buscan el provecho propio a costa de los trabajadores y a costa de los empleadores. Entonces también hay que tener mucho cuidado con estas asociaciones de trabajadores. Tienen que ser honestas y moralmente aceptadas en cuanto a todo lo que hacen en la defensa del trabajador. El punto siguiente dice: la reconocida cortedad de las fuerzas humanas aconseja
e impele al hombre a buscarse el apoyo de los demás. De las Sagradas Escrituras es esta sentencia: es mejor que estén dos que uno solo, tendrán la ventaja de la unión. Si el uno cae, será levantado por el otro. Ay del que está solo, pues si cae, no tendrá quien lo levante. Y también está otra: el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad fortificada. Pues aquí el Papa habla de las bondades de la unión, pero de una unión sincera, ¿no? Una unión de trabajadores sincera. Y dice, en virtud de esta propensión natural, el hombre, y la propensión natural es el deseo del hombre de estar siempre en sociedad. El hombre busca la formación de otras sociedades entre ciudadanos, pequeñas e imperfectas, es verdad, pero de todos modos sociedades. Entre estas y la sociedad civil median grandes diferencias por causas diversas. El fin establecido para la sociedad civil alcanza a todos, en cuanto que persigue el bien común, del cual es justo que participen todos y cada uno según la proporción de vida. Por esto, dicha sociedad recibe el nombre de pública, pues que mediante ella se unen los hombres entre sí para constituir un pueblo o nación. Entonces, aquí habla de la asociación del ser humano, que es tan extensa que se conforma en un país. Después dice, las que se forman por el contrario, diríamos en su seno, se consideran y son sociedades privadas, ya que su finalidad inmediata es el bien privado de sus miembros exclusivamente. Es sociedad privada, en cambio, la que se constituye con miras a algún negocio privado, como cuando dos o tres se asocian para comerciar unido, ¿no? Entonces, el Papa habla de las asociaciones públicas y las asociaciones privadas. Las asociaciones públicas son aquellas que hace que los seres humanos se unan para un proyecto común, pueden ser para formar una ciudad, para formar un país, para formar un estado, ¿verdad? Y la asociación privada sería la unión por la cual seres humanos se juntan para trabajar juntos o producir un elemento necesario para la sociedad, un negocio, ¿no? Como diríamos en la actualidad. Y el Papa continúa diciendo, ahora bien, aunque las sociedades privadas se den dentro de la sociedad civil y sean como otras tantas partes suyas, hablando en términos generales y de por sí, no está en poder del Estado impedir su existencia, ya que el constituir sociedades privadas es un derecho concedido al hombre por la ley natural, y la sociedad civil ha sido instituida para garantizar el derecho natural y no para conculcarlo. Y si prohibiera a los ciudadanos la constitución de sociedades, obraría en abierta pugna consigo misma, puesto que tanto ella como las sociedades privadas nacen del mismo principio, que los hombres son sociables por naturaleza. Entonces, aquí el Papa enfatiza que los gobiernos no deben restringir la creación de estas asociaciones o sociedades que buscan un bien común, un bien social o también un bien de tipo comercial que beneficie a aquellos que se unen para trabajar juntos y vender un producto u ofrecer un servicio. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. La semana próxima vamos a concluir con esta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII y vamos a cerrar, como es costumbre, con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Y mis queridos hermanos y hermanas, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago
y este ha sido su programa El Magisterio de la Iglesia. Regresaré en una semana. Gracias y bendiciones para todos. Radio María agradece su amable sintonía a este su programa, Magisterio de la Iglesia.